¿Qué pasaría si un día descubrieras que en realidad eres hijo de un dios griego que debe cumplir una misión secreta? Pues eso es lo que le sucede a Percy Jackson, que a partir de ese momento se dispone a vivir los acontecimientos más emocionantes de su vida. Expulsado de 6 colegios, Percy padece dislexia y dificultades para concentrarse, o al menos esa es la versión oficial. Objeto de burlas por inventarse historias fantásticas, ni siquiera él mismo acaba de creérselas hasta el día que los dioses del Olimpo le revelan la verdad. Percy es nada más ni menos que un semidios, es decir, el hijo de un dios y de una mortal, y como tal ha de descubrir quién ha robado el rollo de Zeus, y así evitar que estalle una guerra entre los dioses para cumplir una misión que contará con la ayuda de sus amigos Grover, un joven sátiro, y Annabeth, la hija de Atenea. Rick Riordan. Para Hailey, que escuchó la historia él primero. Capítulo 1. Pulverizo accidentalmente a mi profesora de introducción al álgebra. Mira, yo no quería ser mestizo. Si estás leyendo esto, es porque crees que podrías estar en la misma situación. Mi consejo es este: cierra el libro inmediatamente. Créete la mentira que tu padre o tu madre te contarán sobre tu nacimiento e intenta llevar una vida normal. Ser mestizo es peligroso, asusta. La mayor parte del tiempo solo sirve para que te maten de manera horrible y dolorosa. Si eres un niño normal que está leyendo esto porque cree que es ficción, fantástico, fantástico. Sigue leyendo. Te envidio por ser capaz de creer que nada de esto sucedió. Pero si te reconoces en estas páginas, si sientes que algo se remueve en tu interior, en tus tripas, deja de leer al instante. Podrías ser uno de nosotros, y en cuanto lo sepas, solo es cuestión de tiempo para que ellos lo presientan. Entonces irán por ti. No digas que no estás avisado. Me llamo Percy Jackson. Tengo 12 años. Hasta hace unos meses estudiaba interno en la Academia Yancey, un colegio privado para niños con problemas, en el norte del estado de Nueva York. ¿Soy un niño con problemas? Sí, podríamos llamarlo así. Podría empezar en cualquier punto de mi corta y triste vida para dar prueba de ello, pero las cosas comenzaron a ir realmente mal en mayo del año pasado, cuando los alumnos de sexto curso fuimos de excursión a Manhattan. 28 críos tarados y 2 profesores en un autobús escolar amarillo en dirección al Museo Metropolitano de Arte a ver cosas griegas y romanas. Ya lo sé, suena una tortura. La mayoría de las excursiones de Yancey lo eran. Pero el señor Bronner, nuestro profesor de latín, dirigía la excursión, así que tenía esperanzas. El señor Bronner era un tipo de mediana edad que iba en una silla de ruedas motorizada. La clareada, el cabello, lucía una barba desaliñada y una chaqueta de tweed raída, que siempre olía a café. Con ese aspecto es imposible adivinar que era guay, pero contaba historias y chistes. I'm so sorry, guay. Contaba historias y chistes y nos dejaba jugar en clase. También tenía una colección alucinante de armaduras y armas romanas, así que era el único profesor con el que no me dormía en clase. Esperaba que el viaje saliera bien. Esperaba por una vez no meterme en problemas. Anda, estaba equivocado. Verás, en las excursiones me pasan cosas malas, como cuando en quinto fui al campo de batalla de Saratoga, donde tuve aquel accidente con el cañón de guerra de independencia americana. Yo no estaba apuntando al autobús del colegio, pero por supuesto me expulsaron igualmente. Y antes de aquello, en cuarto curso, durante la visita a las instalaciones de la piscina para tiburones en Marion World, le di a la palanca equivocada en la pasarela y nuestra clase acabó dándose un chapuzón inesperado. Y la anterior, bueno, te haces una idea, ¿verdad? En aquella excursión estaba decidido portarme bien. Durante todo el viaje a la ciudad soporté a Nancy Buffett, la pelirroja pecosa y cleptómana que lanzaba a mi mejor amigo Grover trocitos de sándwich de mantequilla y cacahuate y ketchup al cogote. Grover era un blanco fácil, era canijo y lloraba cuando se sentía frustrado. Debía haber repetido varios cursos, porque era el único de sexto con acné y una pelucilla incipiente en la barbilla. Además estaba lisiado. Tenía una justificante que lo eximía de la clase de educación física durante el resto de su vida, ya que padeció una enfermedad muscular en las piernas. Caminaba raro, como si cada paso le doliera.
Pero que eso no te engañe. Tendrías que verlo correr el día que tocaba enchilado en la cafetería. En cualquier caso, Nancy Boboffin estaba tirándole trocitos de sándwich que se le quedaban pegados en el pelo castaño y rizado. Sabía que yo no podía hacer nada porque ya estaba en periodo de prueba. El director me había amenazado con expulsión temporal si algo malo, vergonzoso, o siquiera medianamente entretenido sucedía en aquella salida. Voy a matarla, murmuré. Grover intentó calmarme. No pasa nada. Me gusta la mantequilla de cacahuate. Esquivé otro pedazo del almuerzo de Nancy. Hasta aquí. Empecé a ponerme en pie, pero Grover volvió a hundirme en mi asiento. Ya estás en periodo de prueba, me recordó. ¿Sabes a quién van a culpar si pasa algo? Echando la vista atrás, ojalá hubiera tumbado a Nancy Boboffin de un tortazo de aquel preciso instante. La expulsión temporal habría sido nada en comparación con el lío que estaba a punto de meterme. El señor Brunner conducía la visita al museo. Él iba delante, en su silla de ruedas, guiándonos por las enormes y resonantes galerías, a través de estatuas de mármol y vitrinas de cristal llenas de cerámica roja y negra súper vieja. Me parecía flipante que todo aquello... Me parecía estupendo que todo aquello hubiese sobrevivido más de 2000 o 3000 años. Nos reunió alrededor de una columna de piedra de casi 4 metros de altura con una gran esfinge encima, y empezó a contarnos que había sido un monumento mortuorio, una estela de una chica de nuestra edad. Nos habló de los relieves de sus costados. Yo intentaba prestar atención porque parecía interesante, pero los demás hablaban sin parar y cuando les decían que se callara la otra profesora acompañante, la señora Dodds, me miraban mal. La señora Dodds era una profesora de matemáticas procedente de Georgia que siempre llevaba cazadora de cuero. Aunque era menuda y rondaba los 50 años, tenía un aspecto tan fiero que parecía dispuesta a plantarle a Harley en la taquilla. Había llegado a Jancy a mitad de curso, cuando nuestra anterior profesora de matemáticas sufrió un ataque de nervios. Desde el primer día la señora Dodds adoró a Nancy Boboffin y a mí me clasificó como un engendro del demonio. Me señalaba con un dedo retorcido y decía: «¿Y ahora, cariño? Súper dulce, y sabía que a continuación me castigaría a quedarme después de clase». Una vez, tras haberme obligado a borrar respuestas de viejos libros de ejercicios de matemáticas hasta medianoche, le dije a Grover que no creía que la señora Dodds fuera humana. Se quedó mirándome muy serio y me respondió: «Tienes toda la razón». El señor Brunner seguía hablando del arte funerario griego. Al final, Nancy Boboffin se burló de una figura desnuda cincelada en la estela y yo le espeté: «¿Te quieres callar?». Me salió más alto de lo que pretendía. El grupo entero soltó risitas y el profesor interrumpió su disertación. «Señor Jackson», dijo, «¿tiene algún comentario que hacer?». Me puse como un tomate y contesté: «No, señor». El señor Brunner señaló una de las imágenes de la estela. «A lo mejor puede decirnos qué representa esa imagen». Miré el relieve y sentí alivio porque, de hecho, la reconocía. «Ese es Crono devorando a sus hijos, ¿no?». «Sí», repuso él. «E hizo tal cosa por...». Bueno, escarbé en mi cerebro. «Cronos era el rey, Dios y... Dios. Titán», me corregí. «Y no confiaba en sus hijos, que eran dioses. Así que Cronos... se los comió, ¿no? Pero su mujer escondió al pequeño Zeus y le dio a cambio una piedra. Después, cuando Zeus creció, engañó a su padre para que vomitara a sus hermanos y hermanas. ¡Buah! Una chica a mis espaldas. Así que hubo una gran lucha entre dioses y titanes. Proseguí. Y los dioses ganaron. Algunas risitas. Detrás de mí, Nancy Boboffin cuchicheó con una amiga. Menudo rollo. ¿Para qué va a servirnos en la vida real? Ni que en nuestras solicitudes de empleo fuera a poner: «Por favor, explique por qué Crono se comió a sus hijos». «¿Y para qué, señor Jackson?», insistió Brunner, parafraseando la excelente pregunta de la señora Boboffin. «Hay que saber esto en la vida real». «Te han pillado», murmuró Grover. «Cierra el pico», dijo Nancy, con la cara aún más roja que su pelo. Por lo menos la habían cachado también a Nancy. El señor Brunner era el único que le sorprendía diciendo maldades. Tenía radares por orejas. Pensé en su pregunta y me encogí de hombros.
No lo sé, señor. Ya veo. Brunner pareció decepcionado. Bueno, señor Jackson, ha salido medio airoso. Es cierto que Zeus le dio a Cronos una mezcla de mostaza y vino que le hizo expulsar a sus otros 5 hijos, que al ser dioses inmortales habían estado viviendo y creciendo sin ser digeridos en el estómago del titán. Los dioses derrotaron a su padre, lo cortaron en pedazos con su propia hoz y lo desperdigaron los restos por el Tártaro, la parte más oscura del inframundo. Bien, ya es la hora del almuerzo. Señor Tots, ¿podría conducirnos a la salida? La clase empezó a salir, las chicas conteniéndose el estómago y los chicos a empujones actuando como merluzos. Grover y yo nos disponíamos a seguir cuando el profesor exclamó: «¡Señor Jackson!». Lo sabía. Le dije a Grover que se fuera y me volví al señor Brennan. «¿Señor?». Tenía una mirada que no te dejaba escapar, ojos castaños intensos que podrían tener 1000 años y haberlo visto todo. «Debes aprender la respuesta a mi pregunta», me dijo. «¿La de los titanes?». «La de la vida real. También cómo se aplica a ella tus estudios». «Ah. Lo que vas a aprender de mí es de importancia vital. Espero que lo trates como se merece. Solo voy a aceptar de ti lo mejor». Percy Jackson. Quería enfadarme, pues aquel tipo sabía cómo presionar de verdad. Verás, quiero decir, sí que me encantaban los días de competición, esos que se disfrazaba con una armadura romana y gritaba «¡Adelante!» y nos desafiaba, espada contra tiza, a que corriéramos a la pizarra y nombráramos a todas las personas griegas y romanas que vivieron alguna vez, a sus madres, a los dioses que adoraban. Pero Bronner esperaba que yo lo hiciera tan bien como los demás, a pesar de que soy disléxico y poseo un trastorno por déficit de atención. Jamás he pasado un aprobado. No, espera. Jamás he sido tan bueno como los demás. Esperaba que fuera mejor, y yo simplemente no podía aprenderme todos aquellos nombres, hechos, menos deletrearlos correctamente. Murmuré algo acerca de esforzarme más mientras él dedicaba una tristeza en su mirada a la estela, como si hubiera estado en el funeral de la chica. Me dijo que saliera y tomase mi almuerzo. La clase se reunió en la escalinata de la fachada, desde donde se podía contemplar el tráfico de la Quinta Avenida. Se avecinaba una enorme tormenta, con las nubes más negras que había visto nunca sobre la ciudad. Supuse que sería efecto del calentamiento global o algo así, porque el tiempo en Nueva York era más bien rarito desde Navidad. Habíamos sufrido brutales tormentas de nieve, inundaciones e incendios provocados por rayos. No me habría sorprendido que fuera un huracán. Nadie más pareció reparar en ello. Algunos chicos apedreaban palomas con trocitos de galletas. Nancy Buffett intentaba robar algo del monedero de una mujer. Evidentemente la señora Dodds hacía de la vista gorda. Grover y yo estábamos sentados en el borde de una fuente, alejados de los demás. Pensábamos que así no todo el mundo sabría que pertenecíamos a aquella escuela. La escuela de los pringados y los raritos que no encajaban en ningún otro sitio. ¿Castigado?, me preguntó Grover. ¿Qué va? Brother no castiga. Me gustaría que aflojara de vez en cuando. Quiero decir, no soy un genio. Grover guardó silencio. Entonces, cuando pensé que iba a soltarme algún reconfortante comentario filosófico, me preguntó: ¿puedo comerme tu manzana? Tampoco tenía demasiado apetito, así que se la di. Observé la corriente de taxis que bajaba por la Quinta Avenida y pensé en el apartamento de mi madre, a solo unas calles de allí. No la veía desde Navidad. Me entraron ganas de subir a un taxi que me llevara a casa. Me abrazaría y se alegraría de verme, pero también se sentiría decepcionada y me miraría de aquella manera. Me devolvería directamente a Yancy. Me recordaría que tenía que esforzarme más, aunque aquella era mi sexta escuela en 6 años, y probablemente fueran a expulsarme otra vez. Era incapaz de volver a soportar esa mirada. El señor Proner aparcó su vehículo al final de la rampa para paralíticos. Masticaba apio mientras leía una novela rústica. En la parte trasera de la silla tenía encajada una sombrilla roja, lo que le hacía parecer una mesita de terraza motorizada. Me disponía a abrir mi sándwich cuando Nancy Buffett apareció con sus desagradables amigas. Supongo que se habrá cansado de desplumar a los turistas. Tiró la mitad de su almuerzo a medio comer sobre el regazo de Grover. Vaya, mira quién está aquí. Me sonrió con los dientes torcidos. Tenía pecas naranjas como si alguien le hubiera pintado las mejillas con spray. Intenté mantener la calma. El consejero de la escuela me había dicho 1,000,000 de veces: cuenta hasta 10. Controla tu mal genio.
pero yo estaba tan cabreado que me quedaba en blanco, y a continuación oí un revuelo y estrépito de agua. No recuerdo haberla tocado, pero lo siguiente que vi fue a Nancy sentada de culo en medio de la fuente gritando «¡Percy me ha empujado! ¡Ha sido él!». La señora Dodd se materializó a nuestro lado. Algunos chicos cuchillaban «¿Has visto el agua? ¿La arrastró?». No sabía de qué hablaban, pero sí sabía que había vuelto a meterme en problemas. En cuanto la profesora se aseguró de que la pobrecita Nancy estaba bien y le prometió una camiseta nueva en la tienda del museo, se centró en mí. Había un resplandor triunfal en sus ojos, como si por fin hubiese hecho algo que llevaba esperando todo el semestre. «¿Y ahora, cariño?». «Lo sé», musité. «Un mes borrando libros de ejercicios, pero no acerté». «Ven conmigo», ordenó la mujer. «Espere», intervino Grover. «He sido yo. Yo lo he empujado». Me quedé mirándole perplejo. No podía creer que intentara cubrirme. Grover, la señora Doss le daba un miedo de muerte. Ella lo miró con tanto desdén que a Grover le tembló la barbilla. «Me parece que no, señor Underwood», replicó. «Pero usted se queda aquí». Grover me miró con desesperación. «No te preocupes», le dije. «Gracias por intentarlo». «Bien, cariño», ladró la profesora. «En marcha». Nancy Buffett dejó escapar una risita. Yo lancé mi mirada de «¡Luego te asesino!» y me volví dispuesto a enfrentarme a aquella bruja. Pero ya no estaba allí. Se hallaba en la entrada del museo en lo alto de la escalinata, dándome prisas con gestos de impaciencia. ¿Cómo llegó tan rápido? Suelo tener momentos como ese. Mi cerebro parece quedarse dormido. Y lo siguiente que ocurre es que me he perdido algo, como si una pieza de puzzle se hubiera caído del universo y me dejara mirando al vacío de atrás. El consejero del colegio me dijo que era consecuencia del THDA, trastorno hiperactivo del déficit de atención. Mi cerebro malinterpretando las cosas. Yo no estaba tan seguro. Me dirigí a la señora Dodds. A mitad de camino me volví para mirar a Grover. Estaba pálido, dejándose los ojos entre el señor Bronner y yo, como si quisiera que éste reparara en lo que estaba sucediendo, pero Bronner seguía absorto en su novela. Miré de nuevo hacia arriba. La muy bruja había vuelto a desaparecer. Yo estaba dentro del edificio, al final del vestíbulo. Ok, pensé. Me obligará a comprarle a Nancy una camiseta nueva en la tienda de regalos. Pero ese no era el plan. Nos adentramos en el museo. Cuando por fin la alcancé, estábamos de nuevo en la accesión greco-romana. Salvo nosotros, la galería estaba desierta. Ella permanecía de brazos cruzados frente a un enorme friso de mármol de los dioses griegos. Hacía un ruido muy raro con la garganta, como si gruñera, pero incluso sin ese ruido yo habría estado nervioso. Ya es bastante malo quedarme a solas con un profesor, no digamos con la señora Dodds. Había algo en la manera que me miraba, el friso, como si quisiera pulverizarlo. «Has estado dándonos problemas, cariño», dijo. Opté por la opción segura y respondí «Sí, señora». Se estiró los puños de la cazadora de cuero. «¿Creías realmente que te saldrías con la tuya?». Su mirada iba más allá del enfado. Era perversa. «Es una profesora», pensé nervioso. «No te puede hacer daño». Me esforzaré más, señora», dije. Un trueno sacudió el edificio. «No somos idiotas, Percy Jackson», prosiguió ella. «Descubrirte solo era cuestión de tiempo. Confiesa, y sufrirás menos dolor». ¿De qué hablaba? Quizás los profesores habían encontrado el alijo ilegal de caramelos que vendía en mi dormitorio, o se habían dado cuenta que había sacado la redacción de Tom Sawyer de internet sin leerme siquiera el libro, y ahora iban a quitarme la nota. Pero aún me harían leer el libro. «¿Y bien?», insistió. «Señora, yo no sé, te ha acabado el tiempo», sisió entre dientes. Entonces ocurrió la cosa más rara del mundo. Los ojos empezaron a brillarle como carbones en una barbacoa. Se le alargaron los dedos y se transformaron en garras. Su cazadora se irritó hasta convertirse en enormes alas coriáceas. Me quedé estupefacto. Aquella mujer no era humana, era una criatura horripilante, con alas de murciélago, zarpas y la boca llena de colmillos amarillentos que quería hacerme trizas. Y de pronto, las cosas se tornaron aún más extrañas. El señor Bronner, que un minuto antes estaba fuera del museo, apareció en la galería y me lanzó un bolígrafo. «¡Agárralo, Percy!», gritó. La señora Todd se abalanzó sobre mí. Con un gemido, la esquivé y sentí sus garras rasgar el aire junto a mi oreja. Atrapé el bolígrafo al vuelo, y en ese momento se convirtió en una espada. Era la espada de bronce
del señor Brunner, la que usaba el día de las competiciones. La señora Dodd se volvió hacia mí con una mirada asesina. Mis rodillas parecían de gelatina y las manos me temblaban tanto que casi se me cae la espada. ¡Muere, cariño! Rugió y voló directamente hacia mí. Me invadió el pánico e instintivamente blandí la espada. La hoja de metal le dio en el hombro y atravesó su cuerpo como si estuviera relleno de aire. ¡Shh! La señora Dodd explotó en una nube de polvo amarillo. Se volatizó en el acto, sin dejar nada aparte de un intenso olor a azufre. Un alarido moribundo y un frío malvado alrededor, como si sus ojos encendidos siguieran observándome. Estaba solo, y en mi mano solo tenía un bolígrafo. El señor Brunner había desaparecido. No había nadie excepto yo. Aún me temblaban las manos. Mi almuerzo debía estar contaminado de hongos alucinógenos o algo así. ¿Me lo había imaginado todo? Regresé fuera. Había empezado a lloviznar. Grover seguía sentado junto a la fuente con un mapa del museo extendido sobre su cabeza. Nancy Boboffit también estaba allí, aún empapada por su bañito en la fuente, cuchicheando con sus compinches. Cuando me vio, me dijo: «Espero que la señora Kerr te haya dado unos buenos azotes en el culo». «¿Quién?» «Nuestra profesora lumbrera». Parpadeé. No teníamos profesora que se llamara así. Le dije que estaba hablando. No sabía de qué estaba hablando, pero ella se limitó a poner los ojos en blanco y darse la vuelta. Le pregunté a Grover por la señora Dodd. «¿Quién?», preguntó, y como vaciló un instante no me miró a los ojos. Pensé que pretendía tomarme por el pelo. «No es gracioso», le dije. «Esto es grave». Resonaron truenos sobre nuestras cabezas. El señor Brunner seguía sentado bajo su sombrilla roja, leyendo su libro como si no se hubiera movido. Me acerqué a él, levantó la mirada algo distraído. «¡Ah, mi bolígrafo! Le agradeceré a señor Jackson que en el futuro trajera su propio utensilio de escritura». Se lo tendí. Ni siquiera había reparado en que seguía sosteniéndolo. «Señor», dije, «¿dónde está la señora Dodds?» Él me miró con aire inexpresivo. «¿Quién?» «La otra acompañante, la señora Dodds, la profesora de introducción de álgebra». Frunció el entrecejo, se inclinó hacia adelante con gesto de ligera preocupación. «Percy, no hay ninguna señora Dodds en esta excursión. Que yo sepa, jamás hubo una señora Dodds en la Academia Yancy. ¿Te encuentras bien?» Fin del capítulo 1. ¡Woo! Y estaré trayendo los próximos capítulos del primer libro de Percy Jackson. Espero poder dar una bonita narración y que les agrade. Así que, linda tarde, día, noche, bonito día.